Hola Williams, aquí te envío mi historia, tal como lo prometí. No sé si te parecerá interesante, pero espero que puedas relatarla en tu canal. Lo que me sucedió esa noche cambió por completo mi manera de ver las cosas. No es fácil de explicar, pero aquí va. Mi nombre es Javier, y durante años fui conductor de autobuses en rutas interurbanas. Era un trabajo rutinario, nada especial, pero pagaba las cuentas. Mi jornada solía comenzar al amanecer, llevando pasajeros a sus trabajos o estudios, y terminaba al caer la noche, cuando ya todos volvían a sus casas. A lo largo de los años, he recorrido innumerables carreteras, desde caminos rurales casi desiertos hasta autopistas concurridas. Nunca había tenido ningún problema serio, hasta aquella noche. Esa noche de otoño empezó como cualquier otra. Hacía fresco, y en el cielo apenas brillaba una fina capa de estrellas, ocultas tras una espesa capa de nubes grises. Tomé mi turno en el último autobús de la jornada, una ruta de pocas paradas que atravesaba un tramo solitario y rural en las afueras de la ciudad. No era una ruta popular, especialmente a esa hora. Apenas un par de pasajeros se subieron en la terminal. La ruta recorría unos 30 kilómetros entre pueblos pequeños, con varios tramos de carretera desiertos, solo campos y algunas colinas en el horizonte. Me acomodé en el asiento del conductor, sintiéndome cómodo con la soledad de la cabina. Solo el zumbido del motor rompía el silencio. Los pasajeros, 3 en total, eran como cualquier otro día, gente de rostro cansado, inmersos en sus propios mundos. El primero, un hombre mayor con una chaqueta de cuero, se sentó cerca del frente, mientras que una joven con una mochila y auriculares se acomodó al final, mirando su celular. El último en subir fue una mujer de mediana edad, con aspecto nervioso, que eligió un asiento justo en el medio del autobús, muy cerca de la salida de emergencia. Todo parecía normal al principio. Conduje los primeros kilómetros sin incidentes. Las luces del autobús alumbraban el camino oscuro, y me concentraba en no dormirme al volante. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente en el autobús se volvió extrañamente pesado. Las luces interiores parpadearon levemente, algo común en vehículos viejos como el mío, pero esta vez me provocó un mal presentimiento. Nos acercábamos a una zona conocida por ser desolada, una parte de la carretera que apenas veía tráfico. Algunos conductores decían que en ese tramo era fácil sentir una especie de vacío, como si el tiempo pasara más lento. Nunca le presté atención a esos rumores, pero esa noche algo cambió. Poco antes de llegar a la curva más pronunciada de la ruta, la mujer que estaba sentada en el centro se levantó de golpe, mirando fijamente por la ventana. Yo seguía conduciendo, pero pude verla por el espejo retrovisor. Parecía intranquila, casi como si hubiera visto algo. Me inquietó, pero no dije nada. No era raro que los pasajeros se movieran, buscando algo de comodidad en sus largos viajes. La mujer se volvió hacia mí, y en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara, me dijo: «Conductor, ¿podría parar un momento?». Me sorprendió la petición, especialmente porque estábamos en medio de la nada. Le expliqué que no podía detenerme en plena carretera sin una razón válida, pero su mirada, había algo en sus ojos que me hizo dudar. Parecía aterrorizada, aunque no supe decir por qué. Insistió: «Por favor, necesito bajar». Antes de que pudiera responder, noté algo raro por el espejo retrovisor. La joven de la mochila, que hasta entonces había estado pegada a su teléfono, también miraba con atención hacia afuera, su expresión transformada en algo que no había visto antes: miedo. Intenté concentrarme en la carretera, pero sentía el peso de la inquietud de ambos pasajeros, que ahora parecía apoderarse de todo el ambiente. Finalmente, tras unos minutos, el hombre mayor en el frente también se movió, se levantó con dificultad y caminó hacia mí. Su voz, ronca
y casi inaudible por el sonido del motor, me susurró: «No la mires, por favor, no la mires». Mi cuerpo se tensó, y sin saber a qué se refería, miré por el retrovisor exterior. No había nada, solo oscuridad, la carretera vacía y el reflejo de las luces del autobús. Pero algo no estaba bien. Aceleré un poco, queriendo salir cuanto antes de ese tramo solitario. La carretera parecía más oscura que de costumbre, y mi corazón comenzó a latir más rápido, sin razón aparente. De repente, las luces del autobús titilaron de nuevo, esta vez apagándose por completo durante un par de segundos, dejándonos en total oscuridad. Solté un suspiro de alivio cuando volvieron a encenderse, pero mi alivio duró poco. La mujer gritó, un grito agudo y aterrador que resonó por todo el autobús. Los otros pasajeros también se alteraron, mirando desesperadamente a su alrededor. Quise preguntar qué pasaba, pero algo me impidió hablar. Fue entonces cuando vi algo en la carretera. No sé cómo explicarlo, pero era una figura, una silueta alta, desdibujada por las luces, inmóvil en medio del asfalto. Frené bruscamente. El autobús se deslizó un poco antes de detenerse por completo. No había ninguna razón para que estuviera ahí, pero lo estaba. Una sombra humana, o lo que parecía ser una. El sudor me corría por la frente, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Sin pensarlo 2 veces, saqué el teléfono y llamé a la policía. El operador, inicialmente indiferente, cambió el tono de voz cuando le describí lo que sucedía. «¿Estás seguro de que vio una figura en la carretera?», me preguntó, y yo solo asentí, aunque no pudiera verme. Mientras esperábamos la llegada de las autoridades, el autobús quedó en completo silencio, salvo por los nerviosos murmullos de los pasajeros. La figura seguía allí, inmóvil, pero luego algo cambió. Se movió. Primero lentamente, pero luego comenzó a desplazarse a una velocidad increíble, desapareciendo en la oscuridad, más allá del alcance de las luces. No era un ser humano, eso estaba claro, pero tampoco podía decir qué era. Cuando finalmente llegó la policía, revisaron la zona, pero no encontraron nada. Los oficiales se mostraron escépticos al principio, pero tras hablar con los pasajeros, que también habían visto algo, comenzaron a tomarse el incidente más en serio. El informe oficial concluyó que se trataba de un encuentro con un animal no identificado, probablemente una criatura salvaje que había cruzado la carretera. Nunca supimos qué era realmente, solo quedaba el miedo que nos dejó a todos esa noche. Ninguno de los que estábamos allí pudo olvidar lo que vimos, aunque jamás logramos comprenderlo. Esa noche parecía igual a tantas otras. Como conductor, el último viaje del día es la oportunidad de hacer un poco más de dinero, especialmente cuando trabajas por cuenta propia. La medianoche estaba cerca cuando decidí aceptar el último servicio. Las carreteras de México, solitarias y vastas a esas horas, suelen ser inquietantes, pero el trabajo es el trabajo. Fue en ese momento cuando una mujer me hizo la parada al borde del camino. Estábamos justo donde empezaba un tramo desolado, lejos de cualquier señal de vida. Aunque no había muchas casas por ahí, no era raro ver a alguien buscando transporte en ese tipo de zonas. La mujer, de apariencia mayor, subió al coche con un aire solemne. Llevaba una bufanda ajustada alrededor del cuello, cubriéndole gran parte del rostro. Al subir, sin mirarme demasiado, me pidió que la llevara a un panteón que quedaba a unos 40 kilómetros. Su voz era baja, pero había algo en su tono que no me gustó. Aún así, asentí y comencé a conducir sin hacer preguntas. A veces, cuando algo no se siente bien, lo mejor es no cuestionar demasiado. Durante los primeros minutos del trayecto,
El silencio fue total. Ella seguía inmóvil, siempre mirando hacia el frente, mientras que yo, sin poder evitarlo, me sentía cada vez más incómodo. La carretera estaba completamente vacía. No había un solo auto, ni luces en la distancia, ni nada que indicara que no estábamos completamente solos en ese vasto tramo de asfalto. El motor del coche parecía el único sonido en el mundo en ese momento. A medida que avanzábamos, la sensación de que algo no estaba bien crecía dentro de mí, pero no quería pensar demasiado en ello. Fue en ese instante cuando la mujer habló nuevamente. Su voz, ahora más firme, cortó el silencio del coche. No es tan lejos, joven, pero cuando lleguemos, me dejarás en la entrada. No necesitas acompañarme. Sus palabras eran simples, pero su tono me heló por dentro. No dije nada, solo asentí con la cabeza. Algo en mi interior me gritaba que no debía seguir, que debía dar la vuelta y dejarla ahí, pero no lo hice. Seguimos conduciendo en medio de esa oscuridad inquietante. No había luces en el horizonte, ni el más mínimo indicio de vida. Cuando finalmente llegamos al panteón, la escena era aún más perturbadora de lo que imaginaba. El lugar estaba envuelto en sombras, y la luz de la luna apenas iluminaba las lápidas que se extendían por el terreno. Me detuve justo frente a la entrada, tal como ella había pedido. La mujer, sin decir ni una palabra más, sacó el dinero y me lo entregó con una frialdad que me estremeció. Salió del coche lentamente, con pasos pesados, como si el tiempo no tuviera importancia para ella. La observé mientras caminaba hacia el panteón, y aunque sabía que debía irme, algo me hizo quedarme unos minutos más. Vi cómo desaparecía entre las lápidas, adentrándose en la oscuridad. El aire se volvió más pesado en ese instante, y el silencio más opresivo. Justo cuando estaba a punto de arrancar y salir de ahí, sentí una presencia detrás de mí. Algo o alguien estaba en el asiento trasero. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que no estaba solo. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero antes de poder tranquilizarme, el espejo retrovisor se movió, como si alguien lo hubiera empujado desde atrás. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo estaba el rostro de la mujer, pero no era el mismo que había visto antes. Su cara se había transformado en algo horrendo. Donde antes había rasgos humanos, ahora solo quedaba una calavera, con la piel colgando y los ojos hundidos en un vacío que parecía devorar todo a su alrededor. Mis manos temblaron, solté el volante por un segundo, y el miedo me invadió por completo. Volteé rápidamente, pero el asiento trasero estaba vacío. No había nada ni nadie. Aceleré sin pensar, dejando el panteón detrás de mí lo más rápido que pude. El camino de regreso fue una mezcla de pánico y desesperación. No podía sacarme esa imagen de la cabeza, la calavera, su mirada. Todo estaba grabado en mi mente, como una marca imborrable. Aunque no miré hacia atrás en ningún momento, podía sentir que algo o alguien me seguía. Sentía esa presencia, como si aún estuviera ahí, observándome, esperando el momento para aparecer de nuevo. Cuando finalmente llegué a casa, el miedo no se había ido. Todavía sentía su mirada en mí, su presencia acechando en algún rincón oscuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama mirando hacia la ventana, esperando que no apareciera nada. Desde entonces, no volví a pasar por ese camino. Ni siquiera me acerco a esa zona. Algo cambió en mí esa noche, y aunque trato de no pensar demasiado en lo que vi, la imagen de esa calavera aún me persigue, y sé que, de alguna manera, esa presencia sigue conmigo. Esta noche nos sumergimos en los oscuros misterios que inspiraron una de las películas de terror más escalofriantes de los últimos tiempos.
Detrás de El Conjuro, un éxito del cine, se esconden hechos reales que atormentaron a una familia durante años. Te traemos la verdadera historia de la familia Perron y su aterradora experiencia en la granja de Harrisville, donde lo paranormal no solo era una leyenda, sino una amenaza tangible. Prepárate para descubrir lo que realmente ocurrió en esa casa maldita y cómo los horrores superaron a la ficción. Era 1971 cuando la familia Perron, conformada por Carolyn, Roger y sus 5 hijas, se mudó a una granja en Harrisville, Rhode Island. La propiedad, conocida como la antigua Casa Arnold, había sido construida en 1736, con una historia que se extendía a lo largo de 8 generaciones. Sin embargo, junto con la casa, heredaron algo más, una presencia que alteraría para siempre sus vidas. Desde el primer día, la familia comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. En un principio, fueron cosas menores. Roger encontraba herramientas fuera de lugar y las puertas del granero, cerradas por la noche, amanecían abiertas. Las niñas comentaban que sentían corrientes frías en habitaciones donde no había ventanas, y Carolyn escuchaba susurros que no parecían tener origen. Estos incidentes, aunque desconcertantes, no prepararon a la familia para lo que vendría después. Las niñas comenzaron a ver figuras humanas, sombras que se movían por la casa, y el comportamiento de los animales cambió abruptamente. El perro de la familia se negaba a entrar en ciertas partes de la casa, gruñendo y mostrando un comportamiento errático. Una de las hijas, Andrea Perron, quien más tarde escribiría sobre sus experiencias, mencionó en entrevistas que era imposible ignorar que la casa tenía una energía pesada, como si algo o alguien los vigilara constantemente. La casa, con sus habitaciones antiguas y pisos de madera chirriantes, ofrecía una atmósfera ideal para que lo inexplicable tomara forma. La primera gran manifestación ocurrió cuando Carolyn encontró su cama inexplicablemente empujada fuera de lugar. Al principio, creyó que era un accidente, pero el incidente se repetía cada vez con más fuerza. No solo la cama, sino también las sillas y otros muebles parecían moverse por su cuenta. Preocupada, Carolyn decidió investigar el pasado de la casa y descubrió una serie de tragedias asociadas a los propietarios anteriores: suicidios, asesinatos y muertes inexplicables. Era como si el dolor y el sufrimiento se hubieran quedado impregnados en los muros de la propiedad. Lo que la familia no sabía era que el verdadero horror aún estaba por llegar. En ese momento, los Perron no podían imaginar que la presencia en su hogar no era solo una energía residual. Se trataba de algo mucho más malévolo, algo que no tenía intenciones de dejarlos en paz. Durante su investigación sobre el pasado de la propiedad, Carolyn Perron descubrió el nombre de Bathsheba Sherman, una mujer que había vivido en la granja durante el siglo XIX. Bathsheba estaba rodeada de leyendas oscuras y macabras que incluían acusaciones de brujería y asesinato. Según el rumor local, Bathsheba fue acusada de haber sacrificado a su propio hijo en un ritual satánico. Aunque fue absuelta en los tribunales por falta de pruebas, su nombre quedó asociado para siempre a lo oculto. Carolyn comenzó a experimentar fenómenos aún más aterradores después de aprender sobre Bathsheba. Empezó a notar moretones inexplicables en su cuerpo, marcas que parecían haber sido hechas con una aguja. Se despertaba con una sensación de opresión, como si una mano invisible intentara asfixiarla. Pronto se convenció de que la presencia de Bathsheba estaba directamente relacionada con sus experiencias. Lo que más inquietaba a Carolyn era la intensidad de las apariciones. Una noche, vio claramente la figura de una mujer con el rostro cadavérico que la miraba desde la esquina de su habitación. La figura tenía ojos oscuros y vacíos, y su piel parecía estar completamente podrida. Fue en ese momento cuando Carolyn sintió, con certeza, que la entidad quería hacerle daño. Andrea, la hija mayor, también describió encuentros con el espíritu. Según su relato, a menudo se despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien la observaba desde la puerta de su habitación. Cuando miraba, veía a una mujer de pie, vestida con ropas antiguas, mirándola fijamente. No había ninguna duda. Bathsheba Sherman seguía atada a la casa,
y su energía maligna estaba decidida a atormentar a los nuevos propietarios. La familia Perron intentó ignorar lo que estaba ocurriendo, pero las manifestaciones fueron volviéndose cada vez más violentas. Caroline ya no podía descansar. Su salud se deterioraba y las marcas en su cuerpo se multiplicaban. El espíritu de Bathsheba parecía alimentarse de su sufrimiento y no había lugar en la casa donde la madre de familia pudiera sentirse segura. Decididos a encontrar una solución, los Perron buscaron la ayuda de expertos en fenómenos paranormales. Fue entonces cuando los nombres de Ed y Lorraine Warren aparecieron por primera vez en sus vidas. La familia no sabía que al contactarlos estaban abriendo la puerta a una investigación que se volvería famosa en el mundo paranormal. Con el tiempo, quedó claro que Bathsheba no era la única entidad que residía en la casa. La familia Perron estaba rodeada de múltiples presencias y no todas ellas eran benévolas. Algunas parecían inofensivas, como los fantasmas de niños que se manifestaban jugando en los pasillos. Sin embargo, otras entidades eran mucho más perturbadoras. Las niñas Perron empezaron a experimentar fenómenos aterradores. Cindy, una de las hijas más pequeñas, aseguró haber sido despertada por una voz que la llamaba por su nombre. Cuando abrió los ojos, vio una figura negra al pie de su cama, y antes de que pudiera gritar, algo invisible la arrastró de la cama hacia el suelo. Andrea, quien compartía la habitación con Cindy, fue testigo del evento y gritó en pánico cuando vio a su hermana siendo lanzada contra la pared sin explicación aparente. El espíritu de Bathsheba parecía ser el más agresivo, pero no era el único que mostraba hostilidad. Otras presencias hacían sentir su poder mediante golpes en las paredes, pasos que resonaban en los pisos superiores cuando nadie estaba allí, y objetos que volaban por el aire sin ninguna causa visible. Caroline se encontraba cada vez más débil, tanto física como emocionalmente. Roger, escéptico al principio, comenzó a temer por la seguridad de su familia cuando experimentó en carne propia los fenómenos paranormales. En una ocasión, mientras dormía en el sofá de la sala, fue despertado por un ruido fuerte, como el de una silla siendo arrastrada. Al abrir los ojos, vio cómo una de las sillas de la cocina se movía lentamente hacia él. Aunque trató de buscar una explicación lógica, no pudo encontrar ninguna. La desesperación se apoderó de los Perron y la situación llegó a un punto crítico cuando una de las niñas, Christine, fue atacada por una fuerza invisible mientras jugaba en el patio trasero. Algo la empujó violentamente contra el suelo y aunque no hubo testigos del ataque, la niña quedó con moretones en todo el cuerpo. Fue en ese momento cuando la familia decidió que necesitaban ayuda profesional y contactaron a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Los Warren llegaron a la casa con la promesa de ayudar a la familia a entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lo que descubrieron fue mucho más oscuro de lo que habían anticipado. Ed y Lorraine Warren, reconocidos por su trabajo en el campo de lo paranormal, respondieron al llamado de los Perron con rapidez. Lorraine, quien era medium clarividente, sintió una intensa energía negativa desde el momento en que puso un pie en la casa. A medida que exploraba las habitaciones, confirmó lo que la familia ya temía. La casa estaba infestada de entidades, y la presencia de Bathsheba Sherman era la más poderosa de todas. Durante su investigación, los Warren realizaron varias sesiones para comunicarse con las entidades que habitaban la casa. Lorraine, al entrar en una especie de trance, confirmó que Bathsheba no solo había sido una bruja, sino que su espíritu estaba vinculado a la casa por un pacto oscuro. Según Lorraine, Bathsheba había entregado su alma a una fuerza maligna y estaba condenada a permanecer en la propiedad, causando sufrimiento a cualquiera que intentara habitarla. Ed, por su parte, grabó horas de audio durante las noches que pasaron en la casa, y en muchas de estas grabaciones se escuchaban voces que no pertenecían a ningún miembro de la familia. Las voces susurraban maldiciones, y en una de las cintas más inquietantes se podía escuchar claramente el nombre de Caroline, siendo repetido por una voz femenina en tono amenazante. En uno de los momentos más dramáticos de la investigación, Caroline fue poseída momentáneamente por Bathsheba. Los Warren, junto con Roger, presenciaron cómo Caroline se retorcía violentamente, hablando en una lengua desconocida y mostrando una fuerza descomunal.
Lorraine intentó intervenir, pero la situación se descontroló rápidamente. Roger, aterrorizado por el estado de su esposa, exigió que los Warren detuvieran el ritual y abandonaran la casa. A pesar de los esfuerzos de los Warren, la entidad permaneció. Aunque los fenómenos más violentos disminuyeron después de su intervención, la casa seguía siendo un lugar de actividad paranormal constante. Lorraine le advirtió a la familia que Bathsheba nunca se iría por completo. La casa estaba maldita, y las energías que la rodeaban seguirían afectando a quienes vivieran allí. Después de casi una década viviendo en la casa, los Perron finalmente decidieron mudarse en 1980. Sin embargo, la decisión no fue fácil. La familia estaba emocionalmente agotada, pero sus problemas financieros les habían impedido irse antes. Durante los últimos años, habían aprendido a convivir con los fenómenos paranormales, aunque nunca llegaron a acostumbrarse del todo. Caroline, quien había sido el principal objetivo de Bathsheba, salió de la casa con la salud deteriorada. Aunque los ataques más violentos disminuyeron después de la intervención de los Warren, la energía oscura de la casa seguía afectando su bienestar físico y mental. Las hijas, por su parte, llevaban cicatrices emocionales profundas tras años de vivir en constante miedo. Andrea Perron, en particular, se dedicó a escribir sobre sus experiencias en la casa. Su libro, titulado House of Darkness, House of Light, relata en detalle los eventos que ocurrieron durante esos años. Andrea afirmó en entrevistas posteriores que aunque la familia había logrado escapar de la casa, las memorias y las sensaciones de miedo persistían, como si una parte de ellos nunca hubiera salido del todo. Después de que la familia Perron se marchó, la casa siguió siendo objeto de interés para investigadores paranormales. Los nuevos propietarios también reportaron fenómenos inexplicables, aunque ninguno tan intenso como lo vivido por los Perron. Al parecer, Bathsheba y las demás entidades seguían atadas a la casa, pero su furia se había apaciguado temporalmente. Hoy en día, la historia de la familia Perron y la casa de Harrisville sigue siendo uno de los casos paranormales más famosos del mundo, inmortalizado en la película The Conjuring de 2013. A pesar de las adaptaciones cinematográficas, los Perron insisten en que lo que vivieron fue mucho más aterrador de lo que cualquier película podría mostrar. La isla que el tiempo olvidó. Poveglia es una pequeña isla de la laguna veneciana, cuya historia está profundamente marcada por el sufrimiento humano. Con una extensión de apenas 7 hectáreas, ha estado deshabitada durante décadas, pero su fama no ha disminuido. Los locales de Venecia aún la consideran un lugar maldito, cargado de una energía oscura que aleja a quienes se atreven a acercarse. Su historia comenzó siendo más bien inofensiva. En la época romana, Poveglia fue un lugar de refugio para los habitantes que huían de invasiones bárbaras. Su localización estratégica, en medio de la laguna, la hacía perfecta para escapar de los ataques que asolaban la península. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el uso de la isla cambió drásticamente. A finales del siglo XVI, cuando la peste negra azotaba a Europa, la isla de Poveglia adquirió una siniestra función. Al ser Venecia una de las ciudades comerciales más importantes de la época, los brotes epidémicos se propagaban con rapidez, y la peste no fue la excepción. Venecia implementó estrictos protocolos de cuarentena para protegerse de la plaga. Poveglia fue designada como una isla de cuarentena, lo que significaba que cualquier persona con síntomas sospechosos de la peste era llevada allí. Desde ese momento, la isla comenzó a acumular muerte y sufrimiento. Lo que debería haber sido un refugio temporal se convirtió rápidamente en una sentencia de muerte. Los infectados que eran enviados a Poveglia nunca regresaban. Se estima que decenas de miles de personas murieron en la isla. Los cadáveres, en muchos casos, no eran enterrados de manera digna. Para frenar el contagio, los cuerpos de los enfermos eran quemados en enormes piras. Algunos informes señalan que incluso personas vivas fueron arrojadas al fuego en los momentos más críticos de la epidemia, cuando el pánico superaba cualquier vestigio de humanidad.
El suelo de Poveglia está compuesto por una mezcla de tierra y cenizas humanas, un recordatorio permanente del sufrimiento que se vivió allí. Según algunos informes, más de la mitad del suelo de la isla está formado por restos humanos. Incluso hoy, los pescadores evitan lanzar sus redes cerca de la isla, pues aseguran que frecuentemente atrapan huesos humanos. Aunque la peste fue el capítulo más devastador en la historia de Poveglia, no fue el último. Con el tiempo, el lugar cayó en el olvido, y la naturaleza empezó a reclamar lo que alguna vez fue humano. A medida que los edificios fueron desmoronándose, la historia de la isla se fue tiñendo de leyendas. La gente de Venecia comenzó a evitar hablar de Poveglia. Era como si el nombre en sí mismo trajera consigo una maldición. A pesar de estar deshabitada, el aire en Poveglia parece estar cargado de tristeza y temor. Quienes han visitado la isla aseguran sentir una sensación de opresión, como si una multitud invisible los estuviera vigilando desde las sombras. Algunos turistas y curiosos que se han aventurado a visitarla reportan que apenas tocan sus costas, una sensación de ansiedad y desesperación se apodera de ellos. Sin embargo, esta atmósfera de miedo no es simplemente el resultado del paisaje desolado. Poveglia ha sido el escenario de fenómenos paranormales reportados desde hace décadas, lo que ha llevado a muchos investigadores a clasificarla como uno de los lugares más embrujados del mundo. La isla, que alguna vez fue una próspera colonia, es ahora un lugar donde las almas de miles parecen no haber encontrado descanso. La peste negra fue uno de los eventos más devastadores en la historia de la humanidad. La enfermedad, transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, se extendió rápidamente por Europa en el siglo XIV, causando la muerte de más de 20 millones de personas. Venecia, como un importante centro comercial, no fue inmune a la epidemia. En aquel tiempo, la ciudad veneciana era próspera, llena de comerciantes y viajeros que iban y venían de todo el Mediterráneo. Esta constante interacción con el mundo exterior hizo que Venecia fuera particularmente vulnerable a la rápida propagación de enfermedades. La peste se propagaba de manera invisible, y cuando los síntomas comenzaban a manifestarse, fiebre alta, inflamación de los ganglios y manchas negras en la piel, ya era demasiado tarde. Las autoridades venecianas, desesperadas por contener el brote, decidieron utilizar Poveglia como un centro de cuarentena. En la práctica, esto significaba que cualquier persona sospechosa de estar enferma o que hubiera tenido contacto con un infectado era deportada a la isla, donde morían en condiciones miserables. No había atención médica real en la isla, y quienes llegaban sabían que no regresarían. Poveglia se convirtió en una enorme tumba en vida. Los historiadores estiman que, durante los peores brotes de peste, decenas de miles de personas fueron trasladadas a Poveglia. La isla estaba tan abarrotada de cadáveres que las autoridades decidieron incinerarlos en enormes hogueras. El hedor de los cuerpos quemados era tan intenso que, según algunos relatos, podía percibirse desde la propia Venecia. El suelo de la isla se volvió una mezcla de tierra y cenizas humanas. Los lugareños empezaron a referirse a Poveglia como la isla de los muertos. A medida que la peste continuaba cobrando vidas, la gente se fue llenando de temor. Nadie se atrevía a acercarse a la isla, y las historias de fantasmas comenzaron a circular entre la población. Los relatos de apariciones en Poveglia datan de esta época. Según se cuenta, las almas de aquellos que murieron en la isla no encontraron descanso. Los pescadores que navegaban cerca aseguraban escuchar gritos y lamentos en medio de la noche. Los pocos que se aventuraban a pisar la isla reportaban una sensación de agobio insoportable, como si la muerte aún rondara cada rincón. Durante siglos, la isla permaneció desierta, pero las leyendas sobre su maldición solo crecieron. Nadie quería tener nada que ver con Poveglia. Incluso los médicos y trabajadores de salud que fueron enviados allí durante los peores brotes de peste evitaban hablar de lo que veían. Algunos decían que la isla estaba tan llena de almas en pena que era imposible encontrar un momento de paz. La peste no solo acabó con vidas, también dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de Venecia. Poveglia, una vez más, fue el testigo silencioso de uno de los episodios más oscuros de la historia.
Incluso siglos después, el eco de la tragedia aún resuena entre las ruinas de la isla. Después de los brotes de peste, Poveglia fue abandonada durante un tiempo, pero su historia oscura no terminó allí. A finales del siglo XIX, las autoridades italianas decidieron reutilizar la isla, esta vez para construir un hospital psiquiátrico. En ese momento, los asilos para enfermos mentales eran lugares temidos, donde el maltrato y la negligencia eran comunes. Poveglia no fue la excepción. El hospital psiquiátrico de Poveglia fue construido sobre las ruinas de los edificios que habían servido de cuarentena durante la peste. Se decía que la isla ya estaba maldita, y muchos creían que trasladar a los enfermos mentales allí solo aumentaría su sufrimiento. Los pacientes que ingresaban al hospital eran personas que padecían todo tipo de enfermedades mentales, desde depresión hasta psicosis severa. En aquella época, el tratamiento de los trastornos mentales era rudimentario, y muchas veces se recurría a métodos inhumanos. Uno de los médicos del hospital, cuyo nombre ha sido borrado de los registros oficiales, se hizo tristemente célebre por realizar experimentos inhumanos en sus pacientes. Este médico estaba obsesionado con encontrar una cura para las enfermedades mentales, y para ello llevaba a cabo lobotomías y otros procedimientos sin anestesia. Los pacientes, que ya sufrían por sus condiciones, eran sometidos a un dolor indescriptible. El médico, según algunos relatos, comenzó a mostrar signos de locura. Afirmaba escuchar voces por las noches y ver figuras fantasmales que lo observaban desde los pasillos del hospital. Se dice que las almas de los muertos que habían perecido durante la peste seguían vagando por la isla y que el médico era atormentado por ellas. La historia culminó cuando el médico, en un arranque de desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre del hospital. Sin embargo, hay quienes creen que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato cometido por las entidades sobrenaturales que habitaban la isla. Algunos testigos aseguran que lo vieron caer, pero no escucharon ningún grito, como si algo hubiera silenciado su voz en el último momento. Tras la muerte del médico, el hospital psiquiátrico fue cerrado, pero los rumores de actividad paranormal no hicieron más que intensificarse. Los pocos valientes que han visitado la isla aseguran haber sentido una presencia extraña, una energía pesada que parece observarlos. Las leyendas sobre las sombras que recorren los pasillos del antiguo hospital continúan hasta el día de hoy. La torre desde la cual el médico se lanzó aún permanece en pie. Los visitantes que se han atrevido a acercarse a ella aseguran sentir una fuerte presión en el pecho, como si algo invisible intentara empujarlos. Algunos incluso afirman haber visto la silueta de un hombre observándolos desde lo alto de la torre. Aunque el hospital lleva décadas abandonado, las historias sobre las entidades que lo habitan siguen vivas, y muchos creen que las almas de los pacientes y de las víctimas de la peste nunca lograron encontrar la paz. A lo largo de los años, Poveglia ha atraído a investigadores paranormales de todo el mundo. Los fenómenos reportados en la isla han sido motivo de estudio, y algunos de los más célebres han sido documentados por programas de televisión y expertos en lo sobrenatural. Entre los casos más conocidos está el del equipo de Ghost Adventures, que visitó la isla en el año 2009. Durante su investigación, los miembros del equipo reportaron una sensación de peligro inminente desde el momento en que pisaron la isla. Uno de los fenómenos más impresionantes fue la captura de lo que parecen ser voces humanas en sus grabadoras. En varias ocasiones se escucharon susurros y lamentos que no provenían de ninguno de los miembros del equipo. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando estaban explorando las ruinas del hospital psiquiátrico. Mientras preguntaban sobre el médico que se había suicidado, una de las grabadoras captó una voz que claramente decía en italiano: «Lasciali stare, déjalos en paz». Este suceso dejó tan perturbado al equipo que decidieron abandonar la investigación antes de lo planeado. Pero los fenómenos en Poveglia no se limitan a las grabaciones de audio. Los investigadores también han reportado ver sombras que se mueven rápidamente entre las ruinas. Estas figuras parecen observar a los visitantes desde las ventanas del antiguo hospital, solo para desaparecer cuando intentan acercarse. En varias ocasiones,
Algunos miembros del equipo sintieron que algo invisible los empujaba o tiraba de ellos, como si las entidades quisieran expulsarlos de la isla. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un grupo de turistas que visitó Poveglia en el año 2003. Según su testimonio, mientras exploraban las ruinas, uno de ellos se sintió súbitamente abrumado por una intensa sensación de tristeza. Al poco tiempo, comenzó a escuchar gritos y gemidos, aunque no había nadie más cerca. El grupo decidió abandonar la isla de inmediato, pero cuando estaban a punto de partir, uno de los miembros se desmayó sin razón aparente. Al despertar, no podía recordar nada de lo sucedido en los últimos minutos. Otro testimonio proviene de un fotógrafo italiano que visitó Poveglia para realizar una sesión de fotos artísticas en las ruinas. Durante la sesión, asegura haber captado en sus fotos una figura humana que no estaba presente en el momento de la toma. La figura, una silueta oscura, parecía estar observándolo desde una ventana del hospital. El fotógrafo decidió no volver a la isla después de ese incidente, y aún hoy se niega a hablar del tema públicamente. Las historias sobre Poveglia no son nuevas. Desde el cierre del hospital psiquiátrico, los pescadores locales han evitado acercarse a la isla. Algunos aseguran que, en noches tranquilas, es posible escuchar los gritos de los enfermos mentales y de las víctimas de la peste. Los pocos que se han atrevido a desembarcar en Poveglia cuentan que la isla está impregnada de una energía negativa, como si el dolor y el sufrimiento de siglos pasados aún estuvieran presentes en el aire. El monasterio de El Escorial, mandado construir por el rey Felipe II en el siglo XVI, se erige como una joya arquitectónica y religiosa, pero también como un lugar rodeado de misterio. Felipe II, profundamente religioso y supersticioso, eligió este lugar no solo por su ubicación estratégica en la Sierra de Guadarrama, sino también por creencias esotéricas y la idea de que era un punto energéticamente relevante. Algunos documentos antiguos sugieren que se consultaron astrólogos y clérigos antes de comenzar la obra, buscando señales sobre si los terrenos eran adecuados. En sus últimos años de vida, Felipe II se trasladó a vivir al monasterio, donde finalmente murió en 1598. Los relatos de sus últimos días están llenos de extraños acontecimientos. Mientras el rey agonizaba, se quejaba constantemente de ruidos que provenían de los pasillos cercanos a su dormitorio. Sirvientes y monjes relataron más tarde haber escuchado lo que parecían ser susurros y gemidos en la oscuridad, pero al revisar las habitaciones no encontraron a nadie. Felipe, en su delirio, aseguraba que figuras oscuras, algunas encapuchadas, lo observaban mientras dormía. Uno de los relatos más sorprendentes proviene de un monje que acompañó al rey durante sus últimas horas. Este monje afirmó que, la noche anterior a la muerte de Felipe, vio a un hombre encapuchado de pie junto a la cama del rey. El monje pensó que se trataba de otro clérigo, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. Este testimonio no fue registrado oficialmente por temor a represalias, ya que cualquier mención de lo sobrenatural en esa época podía ser considerada herejía. Los historiadores que han analizado estos relatos a lo largo de los años sugieren que las experiencias de Felipe II pueden haber sido producto de su delicado estado de salud y su obsesión con la muerte. Sin embargo, los relatos de los monjes y sirvientes, quienes también escucharon esos ruidos y vieron sombras, han sido difíciles de explicar. La sensación de que algo más habitaba en el monasterio durante los últimos días del rey ha persistido a lo largo de los siglos. Algunos estudios recientes intentan ofrecer explicaciones más racionales. Investigadores han sugerido que las estructuras de piedra del monasterio, con sus largas bóvedas y pasillos, pueden amplificar los ecos y generar sonidos extraños que parecen provenir de todas partes. Sin embargo, esta teoría no satisface a todos, ya que algunos testigos aseguraron que los ruidos no eran ecos, sino voces claras y risas. En conclusión, los últimos días de Felipe II en El Escorial están llenos de relatos que entrelazan la historia con lo paranormal. Para muchos, este monarca no solo dejó un legado político y religioso, sino también una atmósfera de misterio que todavía se siente en los pasillos del monasterio.
A lo largo del tiempo, el Escorial ha continuado siendo un lugar lleno de vida. Monjes, visitantes y trabajadores recorren diariamente sus pasillos, pero no todos tienen el valor de pasar la noche en sus cámaras más antiguas. Uno de los relatos más interesantes y aterradores proviene de un guardia de seguridad llamado Juan, quien trabajó en el monasterio a mediados de los años 90. Juan asegura que una noche, durante su ronda por la cripta real, donde reposan los monarcas españoles, escuchó pasos detrás de él. Al principio, pensó que otro guardia lo estaba siguiendo, pero cuando se giró, no había nadie. Esa no fue la única vez que experimentó lo que él mismo describió como una presencia. En otra ocasión, mientras revisaba los corredores cercanos a la biblioteca real, sintió una respiración en su nuca. Se giró rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero solo encontró el eco de sus propios pasos. Tras varios incidentes similares, Juan pidió ser trasladado a un turno diurno. Su sustituto, un hombre llamado Carlos, tuvo experiencias aún más escalofriantes. Durante su primer mes en el turno de noche, Carlos aseguró haber visto sombras que se movían por los pasillos. Al principio pensó que se trataba de juegos de luces o fallos en las cámaras de seguridad. Sin embargo, una noche, mientras vigilaba la zona de la cripta, vio una figura vestida de negro de pie junto a una de las tumbas. Carlos, pensando que era un monje, se acercó para preguntar si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera llegar, la figura desapareció en la penumbra. Los fenómenos paranormales en el Escorial no se limitan a las noches. Algunos visitantes han reportado haber visto un niño que corre por los pasillos cercanos a la cripta. Este niño, vestido con ropa de época, aparece brevemente antes de desvanecerse. Aunque algunos creen que estas apariciones son producto de la imaginación, el número de testimonios a lo largo de los años ha llevado a los investigadores paranormales a estudiar el lugar. Algunos investigadores han utilizado grabadoras y equipos especiales para captar sonidos inaudibles al oído humano, logrando captar psicofonías en los pasillos de la cripta. Las voces registradas no siempre son claras, pero en varias ocasiones se han distinguido palabras como ayuda o ven. Esto ha llevado a muchos a creer que algo más, algo que no pertenece a este mundo, habita en el Escorial. Uno de los lugares más temidos y comentados dentro del monasterio de El Escorial es la cripta real, donde se encuentran los restos de los reyes y reinas de España. A lo largo de los siglos, este lugar ha sido testigo de múltiples apariciones y fenómenos extraños, lo que ha dado lugar a innumerables relatos y leyendas que perduran hasta hoy. Los monjes que residen en El Escorial han sido reacios a hablar abiertamente sobre lo que sucede en la cripta, pero algunos testimonios han salido a la luz. Un monje que ha preferido mantener su identidad en el anonimato contó una experiencia aterradora. Una noche, mientras realizaba sus oraciones frente a las tumbas, sintió una presencia a su lado. Al abrir los ojos, vio a un hombre de túnica negra, inmóvil, de pie junto a una de las lápidas. El monje, pensando que era otro religioso, intentó acercarse para hablarle, pero al dar unos pasos, la figura se desvaneció. Este no es el único relato que involucra la aparición de figuras en la cripta. Algunos visitantes y trabajadores han asegurado haber visto sombras que parecen deslizarse entre las tumbas. A pesar de las investigaciones, nadie ha podido explicar satisfactoriamente qué ocurre en ese lugar. Las cámaras de seguridad instaladas en la cripta han captado en varias ocasiones sombras moviéndose por el lugar, pero al revisar las grabaciones no se encuentra ninguna persona que coincida con esos movimientos. La aparición más inquietante es la de un niño que, según numerosos testigos, corre por los pasillos cercanos a la cripta. Este niño, vestido con ropa antigua, parece tener unos 7 años. Varios turistas han asegurado haberlo visto desaparecer en las sombras sin dejar rastro. Algunos investigadores creen que este niño puede haber sido un miembro de la familia real que murió a temprana edad y cuyo espíritu no ha encontrado descanso. A pesar de los intentos por desacreditar estas historias, el número de personas que han vivido experiencias paranormales en la cripta real sigue creciendo. El monasterio de El Escorial, con su historia y su atmósfera cargada de solemnidad, continúa siendo un lugar donde lo sobrenatural parece estar siempre presente. Los fenómenos paranormales en El Escorial
han captado la atención de investigadores de todo el mundo. Aunque los testimonios de apariciones y eventos sobrenaturales son numerosos, también existen quienes buscan explicaciones científicas para lo que ocurre en este lugar. Una de las teorías más aceptadas entre los escépticos es que la estructura del monasterio, con sus largos pasillos y bóvedas de piedra, puede crear ecos que los testigos interpretan como voces o sonidos extraños. Los expertos en acústica afirman que los pasillos de El Escorial pueden generar reverberaciones que distorsionan los sonidos normales, dando la impresión de que alguien está susurrando o caminando cuando en realidad se trata de ecos. Esta explicación es plausible, especialmente en los corredores más antiguos y en la cripta, donde las paredes de piedra podrían amplificar cualquier sonido, incluso los más sutiles. Sin embargo, los defensores de lo paranormal argumentan que estas teorías no explican todas las experiencias. Por ejemplo, las apariciones de sombras y figuras no pueden ser atribuidas a efectos acústicos. Algunos científicos han intentado ofrecer teorías sobre alucinaciones colectivas, sugiriendo que las personas, al estar en un lugar con una historia tan cargada de muerte y misterio, podrían experimentar visiones inducidas por el miedo o la sugestión. Otro fenómeno que ha sido investigado en El Escorial es la psicofonía, que consiste en grabar voces que no son audibles al oído humano. Durante una investigación realizada en la cripta real, un equipo de investigadores logró captar lo que parecían ser voces. Aunque estas grabaciones han sido objeto de debate, los investigadores paranormales sostienen que las voces captadas no pueden ser explicadas de manera racional. Las fluctuaciones de temperatura también han sido reportadas en diversas zonas del monasterio. Los testigos afirman que, en ciertas áreas, la temperatura desciende abruptamente sin explicación aparente. Los cambios bruscos de temperatura suelen asociarse con la presencia de entidades paranormales, aunque los científicos explican que pueden deberse a corrientes de aire que atraviesan las estructuras de piedra. Aunque las explicaciones científicas ofrecen una visión más racional de lo que ocurre en El Escorial, los testigos y los investigadores paranormales siguen convencidos de que algo más está presente en el monasterio. Las teorías racionales, aunque válidas, no logran disipar el miedo y el misterio que rodean este lugar. Los ecos del tiempo. El misterio de Bold Street. Bold Street, en el corazón de Liverpool, es una calle conocida por su vibrante energía. Aquí, entre tiendas de ropa, librerías y cafés, la vida transcurre con una normalidad que esconde un misterio profundo. Para cualquier observador, parece una simple calle comercial, pero para aquellos que han vivido lo inexplicable, Bold Street representa un portal a otro tiempo. Lo que comenzó como una serie de eventos aislados en la década de 1990 se ha convertido en uno de los fenómenos más enigmáticos de la historia reciente del Reino Unido. Uno de los primeros y más documentados incidentes ocurrió en 1996. Frank, un policía retirado, caminaba con su esposa por Bold Street cuando experimentó un salto en el tiempo. Según su relato, todo comenzó de manera sutil. Mientras caminaban hacia una librería, Frank notó que los sonidos habituales de la ciudad se desvanecían. El bullicio de los autos y las conversaciones se apagó, y en su lugar surgió el sonido de un coche antiguo, uno que no debía estar allí. Los transeúntes vestían ropa de otra época, como si hubieran salido de las décadas de 1940 o 1950. La sensación de extrañeza era palpable. Frank intentó mantener la calma, pero a medida que miraba a su alrededor, se dio cuenta de que la librería que buscaba había desaparecido. En su lugar, había una tienda de ropa que recordaba haber visto en su juventud, pero que hacía mucho tiempo había cerrado. Al intentar entrar, sintió una especie de resistencia, como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo. Aterrorizado, dio unos pasos hacia atrás y de repente todo volvió a la normalidad. Los sonidos modernos regresaron y la tienda de ropa antigua se había esfumado, siendo reemplazada por la librería que buscaba inicialmente. Este fue solo el primer caso documentado de lo que más tarde se conocería como los ecos del tiempo de Bold Street. Aunque Frank no fue el único testigo de este fenómeno,
su relato atrajo la atención de los medios y de investigadores paranormales. En años posteriores, más personas afirmaron haber experimentado lo mismo, una especie de desliz temporal en el que eran transportadas a una época pasada por unos instantes. Lo que más inquietaba a los testigos era la nitidez con la que experimentaban estos saltos. No se trataba de meras ilusiones o vagos recuerdos, sino de encuentros detallados con un pasado tangible. Los sonidos, los olores y hasta la textura de las cosas que tocaban parecían pertenecer a otro tiempo. Algunas personas incluso aseguraron haber interactuado con figuras de esa época, aunque estos encuentros eran breves y siempre terminaban de manera abrupta, devolviéndolos al presente. La investigación sobre Bold Street comenzó a tomar fuerza cuando más personas, al leer el testimonio de Frank, empezaron a compartir sus propias experiencias. Lo que parecía al principio un fenómeno aislado, pronto reveló un patrón. Las personas describían que antes de experimentar el salto temporal, sentían una calma extraña, como si el tiempo se ralentizara. El aire a su alrededor se volvía más denso, y los sonidos cotidianos comenzaban a apagarse. Acto seguido, se encontraban en medio de una escena sacada de décadas pasadas, un fragmento de tiempo preservado que les envolvía momentáneamente. El caso de Bold Street desconcertó a la comunidad científica, y aunque varias teorías fueron propuestas, ninguna logró explicar satisfactoriamente lo que estaba ocurriendo. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de una forma de alucinación colectiva, pero la precisión de los detalles en los relatos lo hacía improbable. Otros consideraron la posibilidad de que la calle estuviera situada sobre un punto geofísico inusual, una especie de vórtice temporal, donde el tejido de la realidad se distorsionaba brevemente. Lo cierto es que, aunque las teorías abundan, Bold Street sigue siendo un misterio. A día de hoy, las personas que caminan por esa calle lo hacen con cierta inquietud, sabiendo que en cualquier momento podrían encontrarse caminando por una versión diferente del mundo, un eco de una época pasada. Los investigadores continúan recolectando testimonios, pero la sensación general es que estamos lejos de comprender lo que realmente está ocurriendo en este lugar. La experiencia de Frank en Bold Street no fue un caso aislado. A lo largo de los años, decenas de personas han reportado incidentes similares. Estos eventos siguen un patrón. Los testigos experimentan una sensación de tranquilidad repentina, seguida de una alteración en su entorno que los transporta a décadas pasadas. Uno de los relatos más impactantes fue el de una joven llamada Imogen, quien vivió su propio salto temporal mientras realizaba compras en 1998. Imogen había entrado en una tienda de ropa en Bold Street una tarde de invierno. Todo parecía normal al principio, pero a medida que recorría los pasillos de la tienda, notó un cambio en la atmósfera. Los escaparates mostraban maniquíes vestidos con ropa que no correspondía a las modas actuales. Eran vestidos de la década de 1950, perfectamente confeccionados, pero desfasados en el tiempo. Confundida, pensó que tal vez la tienda estaba exhibiendo ropa retro, hasta que se dio cuenta de algo aún más inquietante. Las personas que la rodeaban no vestían de acuerdo con la moda de los años 90. Estaban inmersas en un pasado lejano. Los transeúntes llevaban trajes y abrigos de lana gruesa, con sombreros estilo años 50. Las mujeres usaban guantes y faldas largas, mientras los hombres llevaban gorras planas y trajes anticuados. La tienda, que debía estar llena de sonidos modernos, ahora resonaba con el suave murmullo de conversaciones en un tono más formal, y de fondo, el sonido de una vieja caja registradora de manivela. El cambio fue tan sutil que Imogen tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando intentó interactuar con una empleada, ésta la miró con una expresión vacía, como si no pudiera verla realmente. Imogen, desconcertada, salió de la tienda apresuradamente. Afuera, la calle también había cambiado. Los vehículos que pasaban eran modelos antiguos, automóviles que parecían salidos de una revista de la década de 1950. Los edificios circundantes también se veían diferentes, con fachadas más antiguas y carteles publicitarios de tiempos pasados. La joven intentó orientarse, pero todo parecía fuera de lugar.
Era como si hubiera caído en una trampa del tiempo. Después de unos minutos que le parecieron eternos, el entorno de Imogen comenzó a desvanecerse. Los coches modernos reaparecieron, las fachadas de las tiendas volvieron a ser como antes, y el bullicio habitual de Bold Street regresó a sus oídos. Imogen se encontró parada en medio de la acera, con una mezcla de alivio y terror, incapaz de comprender lo que había sucedido. Este tipo de experiencias ha sido documentado por otros testigos en la misma zona. Una mujer llamada Emily describió un incidente similar en el que, mientras caminaba por Bold Street, el pavimento bajo sus pies parecía transformarse en adoquines antiguos. Cuando levantó la vista, todo a su alrededor había cambiado: las tiendas, la gente y hasta el aire que respiraba. Sin embargo, estos eventos siempre tienen algo en común. Ocurren rápidamente y al cabo de unos minutos, los testigos son devueltos a la realidad moderna. Lo más inquietante de estos relatos es la consistencia en los detalles. Aunque las personas que experimentan estos saltos temporales no se conocen entre sí, sus descripciones del pasado coinciden de manera sorprendente. Han mencionado ver las mismas tiendas antiguas, los mismos vehículos de época e incluso las mismas personas vestidas con ropa de hace décadas. Para los investigadores, esto plantea una pregunta importante. ¿Es posible que estos testigos estén experimentando algo más que una simple ilusión? Algunos han sugerido que Bold Street podría estar situada sobre una línea de energía, un concepto esotérico que postula que ciertas áreas geográficas están cargadas con energía electromagnética. Estas líneas de energía, conocidas como ley lines, podrían ser responsables de distorsiones en el tiempo y el espacio, permitiendo a las personas vislumbrar fragmentos de épocas pasadas. Aunque esta teoría ha sido descartada por muchos científicos, sigue siendo una de las explicaciones más populares entre los entusiastas de lo paranormal. Por otro lado, los escépticos argumentan que los ecos del tiempo podrían ser el resultado de una alucinación colectiva, provocada por el estrés o la sugestión. Sin embargo, los relatos continúan desafiando esta explicación, ya que los testigos no presentan signos de haber experimentado estrés extremo ni de haber sido influenciados por otros. Lo que todos comparten es una sensación de desorientación y asombro ante lo que presenciaron. Capítulo 3. El misterio sin resolver. El fenómeno de Bold Street ha desconcertado a expertos, científicos y curiosos por igual durante décadas. A pesar de los numerosos testimonios y relatos consistentes, el misterio sigue sin resolverse. Aunque algunos investigadores paranormales han propuesto teorías para explicar lo que sucede, la ciencia moderna no ha sido capaz de ofrecer una explicación definitiva. Este enigma ha hecho que Bold Street sea un punto de atracción para aquellos fascinados por lo desconocido. Uno de los relatos más desconcertantes fue el de Sean, un residente de Liverpool, que afirmó haber presenciado un suceso que no solo desafió su percepción del tiempo, sino también su sentido de la realidad. Sean trabajaba como repartidor, y una tarde, mientras conducía por Bold Street, vio algo que le dejó atónito: un tranvía antiguo, de los años 50, que se desplazaba tranquilamente por la calle. El detalle que lo inquietó aún más fue que ese tipo de tranvía había dejado de circular por Liverpool hacía más de 40 años. No se trataba de un vehículo restaurado o parte de alguna festividad local. El tranvía parecía completamente funcional, como si hubiera salido directamente de otra era. Sean no podía creer lo que estaba viendo, pero lo más extraño fue que, cuando intentó explicarlo a sus compañeros de trabajo, nadie más lo había visto. Algunos lo tomaron como una broma o una ilusión óptica, pero Sean estaba convencido de que había presenciado algo real. Este tipo de experiencia, en la que solo el testigo parece percibir el evento, es común en los casos de Bold Street. Aquellos que han experimentado estos saltos temporales frecuentemente mencionan que los demás no parecen notar nada fuera de lo común. A medida que los investigadores recababan más información sobre estos eventos, comenzaron a notar un patrón inquietante. La mayoría de los testigos afirmaba haber sentido una calma extraña justo antes de ser transportados a otro tiempo. Era como si el mundo moderno se silenciara, permitiéndoles adentrarse en una realidad diferente.
Este cambio en la atmósfera era seguido por una serie de sensaciones físicas, una leve presión en el pecho, un zumbido en los oídos y, en algunos casos, una sensación de frío inexplicable. Una de las teorías más intrigantes que surgió fue la de las distorsiones espaciotemporales. Según esta hipótesis, Bold Street podría estar situada sobre un vórtice o un punto donde las leyes del tiempo y el espacio se alteran brevemente, permitiendo que las personas vislumbren otras épocas. Aunque esto pueda sonar como ciencia ficción, algunos físicos han sugerido que, en ciertas condiciones extremas, el espacio-tiempo podría distorsionarse de maneras que aún no comprendemos. En teoría, estas distorsiones podrían hacer que fragmentos del pasado se entrelacen con el presente, creando lo que los testigos describen como un salto temporal. Sin embargo, la comunidad científica ha sido cautelosa a la hora de aceptar esta teoría. A falta de pruebas concretas, muchos la consideran una simple especulación. A pesar de ello, algunos investigadores paranormales creen que Bold Street es solo uno de varios lugares en el mundo donde ocurren estos fenómenos. Se ha señalado que otros lugares con historias similares, como ciertas partes de Nueva York o el famoso Triángulo de las Bermudas, también podrían estar conectados a través de estas anomalías espaciotemporales. Una de las investigaciones más serias sobre el caso de Bold Street fue llevada a cabo por Tom Slemen, un autor e investigador especializado en fenómenos paranormales. Slemen ha documentado decenas de testimonios a lo largo de los años y aunque ha tratado de encontrar explicaciones racionales para algunos de ellos, muchos de los casos desafían toda lógica. En uno de sus libros, Slemen relata el caso de una mujer llamada Audrey, quien en 1998 experimentó uno de los saltos temporales más extraños. Audrey se encontraba esperando a su hermana en una parada de autobús en Bold Street. Mientras esperaba, notó que el ruido del tráfico se desvanecía gradualmente. Al mirar a su alrededor, vio que los autos modernos habían desaparecido, siendo reemplazados por vehículos antiguos. Los edificios a su alrededor también habían cambiado. Ahora presentaban una arquitectura que Audrey reconoció de fotografías de mediados del siglo XX. Confundida, trató de moverse, pero algo en el ambiente parecía impedirle avanzar. De repente, sintió una ligera presión en su pecho, como si algo invisible la empujara hacia atrás. Al igual que otros testigos, Audrey fue devuelta al presente de manera repentina, como si el pasado se desvaneciera en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que la dejó más perpleja fue que, cuando su hermana llegó unos minutos después, no había notado nada inusual. Para Audrey, esos minutos habían sido eternos, pero para su hermana no había pasado más que el tiempo normal de espera para tomar el autobús. Este tipo de experiencias ha sido investigado exhaustivamente, pero los investigadores no han logrado encontrar una explicación convincente. Algunos sugieren que estos episodios podrían estar relacionados con fenómenos geofísicos, como alteraciones en los campos magnéticos de la Tierra, que podrían afectar la percepción del tiempo en ciertos individuos. Sin embargo, esta teoría no explica por qué solo algunas personas parecen ser afectadas mientras otras, que se encuentran en el mismo lugar al mismo tiempo, no experimentan nada fuera de lo común. Lo que sí está claro es que Bold Street sigue siendo un punto caliente para fenómenos inexplicables. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, los ecos del tiempo continúan ocurriendo, y el misterio que los rodea sigue sin resolverse. El enigma de Bold Street ha dado pie a múltiples teorías, algunas más plausibles que otras. Mientras que algunos insisten en que lo que ocurre en esa calle es una forma de proyección mental, otros argumentan que los testigos están experimentando verdaderos deslices en el tiempo. Estas teorías han dividido a la comunidad científica y paranormal, pero una cosa es segura: los eventos que se han presenciado en Bold Street son difíciles de explicar. La idea de que estos saltos temporales podrían ser proyecciones mentales proviene de la psicología. Algunos investigadores sugieren que las personas que experimentan estos fenómenos podrían estar proyectando recuerdos reprimidos o imaginarios sobre su entorno. Este concepto no es nuevo.
La mente humana tiene una capacidad asombrosa para distorsionar la realidad en momentos de estrés o confusión. Sin embargo, esta explicación falla en varios puntos cruciales. Primero, las proyecciones mentales tienden a ser subjetivas y fragmentadas, mientras que los ecos del tiempo de Bold Street son increíblemente coherentes y detallados. Los testigos no solo ven fragmentos de un tiempo pasado, sino que perciben un entorno completo y funcional. Los edificios, los vehículos, las personas y hasta el ambiente reflejan con precisión una época que ya no existe. Además, muchos de los detalles percibidos por los testigos coinciden entre sí, lo que sugiere que están presenciando algo más que una mera alucinación. Segundo, la duración de estos eventos también desafía la teoría de la proyección mental. Las alucinaciones o distorsiones de la realidad tienden a ser breves, pero los saltos temporales de Bold Street pueden durar varios minutos. En algunos casos, los testigos afirman haber estado en otro tiempo durante lo que les parecieron horas, solo para descubrir que en la realidad moderna apenas habían pasado unos pocos segundos. Otra posible explicación es que Bold Street esté situada en un lugar donde las dimensiones del tiempo y el espacio están más delgadas. Según algunas teorías de la física cuántica, el tiempo no es lineal, sino que ocurre simultáneamente en diferentes dimensiones. En ciertos lugares, estas dimensiones podrían estar más cerca unas de otras, permitiendo que fragmentos del pasado se filtren en el presente. Esta teoría, aunque fascinante, es aún muy especulativa y difícil de probar con la tecnología actual. Por otro lado, están aquellos que creen que los ecos del tiempo son una manifestación de un fenómeno espiritual. Para los seguidores de esta teoría, lo que los testigos están experimentando no es un desliz en el tiempo, sino una especie de memoria residual dejada por eventos pasados. Según esta creencia, ciertos lugares, como Bold Street, actúan como esponjas que absorben la energía emocional de las personas y eventos que ocurrieron allí en el pasado. En momentos específicos, esta energía se libera, proyectando una imagen temporal de lo que sucedió hace décadas. La teoría de las memorias residuales ha sido utilizada para explicar otros fenómenos paranormales, como las apariciones de fantasmas o los lugares encantados. Sin embargo, en el caso de Bold Street, esta explicación parece menos probable. A diferencia de las apariciones espectrales, los testigos en Bold Street no solo ven imágenes del pasado, sino que interactúan con un entorno que parece completamente funcional. Las calles están llenas de personas, los coches circulan y las tiendas están abiertas, como si el tiempo se hubiera detenido en esa época pasada. Lo que hace único el fenómeno de Bold Street es que no sigue las reglas típicas de los eventos paranormales o psicológicos. Los testigos no experimentan visiones fragmentadas o confusas, sino una inmersión completa en otro tiempo. Esto ha llevado a algunos a especular que Bold Street podría ser un punto de encuentro entre diferentes dimensiones temporales. En este lugar, el pasado y el presente coexisten, aunque solo por breves momentos. Para los testigos, estos eventos son tan reales como cualquier otro aspecto de su vida cotidiana. Sin embargo, cuando intentan explicarlo a otras personas, suelen encontrarse con escepticismo o incredulidad. A pesar de los numerosos relatos, la falta de pruebas tangibles hace que el fenómeno siga siendo un enigma. Los científicos han intentado medir cambios en el campo electromagnético de la zona o buscar anomalías geofísicas, pero hasta ahora no han encontrado nada concluyente. Lo que queda claro es que Bold Street sigue siendo un lugar de misterio y fascinación. A medida que más personas continúan reportando experiencias similares, la pregunta persiste: ¿qué está ocurriendo en esta calle aparentemente normal de Liverpool? ¿Es simplemente una ilusión colectiva o hay algo más profundo y desconocido sucediendo en las sombras del tiempo? Mientras no haya una respuesta definitiva, Bold Street seguirá siendo un enigma que desafía nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la realidad misma.